Doctor Sapsay, muy buenas tardes. Alfredo Leuco lo saluda aquí en Radio Mitre. Buenas tardes, Alfredo, un gusto escucharlo. Igualmente. Doctor, el compañero periodista del diario Clarín, Daniel Santoro, ha publicado que un grupo de juristas cristinistas van a responsabilizar a la Corte Suprema por los muertos por el COVID y están pidiendo su juicio político. No hay antecedentes al respecto, tengo entendido, pero se lo pregunto a usted. Son abogados, ex funcionarios, que están pidiendo, presentaron este miércoles un pedido de juicio político contra los doctores Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda y Rosati, básicamente por el fallo en que declararon la inconstitucionalidad del DNU del presidente Fernández sobre la prohibición de las clases presenciales. ¿Qué me dice usted de esto? ¿Esto es un delirio? ¿Tiene algún tipo de posibilidad de, digamos, de caminar este tema? En primer lugar, Alfredo, vale subrayar de que no hay antecedente alguno al respecto. Es decir, nadie tuvo una ocurrencia tan disparatada como es esta. ¿Por qué digo ocurrencia disparatada? Porque los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Salvo que las mismas estuvieran realmente de manera de mala fe contrarias a derecho, se podría hablar de algún tipo de mal desempeño. Pero en la medida que se han fundamentado, como es el fallo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, con una prolijidad notable, más allá de que uno coincida o no con la decisión, esto es otra cosa. Pero la fundamentación está perfectamente expuesta y basada además en argumentos que se sostienen con el derecho vigente. Por lo tanto, la causal de mal desempeño desaparece absolutamente. Yo creo que tiene un contenido absolutamente político, no le veo otra connotación que no sea de tipo política. De todas maneras es una gran irresponsabilidad hacer algo así. Respecto de las posibilidades, tengamos en cuenta que el juicio político a los miembros de la Corte, a diferencia de los demás jueces federales, que tienen un juzgamiento que queda en manos, por un lado, del juez de enjuiciamiento, que es el que acusa, y, el Consejo de Magistratura que acusa y un jurado de enjuiciamiento que frente a una acusación va a juzgar. En el caso de los miembros de la Corte, al igual que el presidente, el vicepresidente y los ministros, son juzgados, en cambio, por el Congreso. Es la Cámara de Diputados la que acusa, para lo cual necesita reunir los 2/3 de los presentes, y luego, frente a una acusación, va a ser el Senado el que va a juzgar y también va a necesitar para ello, si dicta una sentencia condenatoria, de los 2/3 de los presentes. Como se dará cuenta, es una mayoría imposible de alcanzar para el oficialismo, ni de lejos. Aún en el Congreso, donde tiene una mayoría sumamente agravada, de todos modos necesita 48 votos, o sea que le faltarían 6 a 8 votos. Y en diputados, bueno, muchísimo más, obviamente, sin duda. Es una primera minoría. Así que es disparatado, saben muy bien que no tienen ninguna posibilidad. Seguro, y coincido con usted, casi es como una advertencia, una amenaza a la Corte Suprema, más allá de que no pueda caminar, porque los responsabilizan de ser los responsables de los muertos. Es una verdadera disparate, y ahí están gente que presuntamente, yo no creo en eso, pero de prestigio, como Zaffaroni, Lucila Larrandart, está Eduardo Barcesat, el ex camarista Carlos Rosansky, que hasta los propios empleados judiciales en su momento repudiaron. Bueno, ese es el corte de los juristas que están firmando este pedido, ¿no? Creo que además lo hacen alegando comisión de genocidio, ¿no es cierto? Claro. También lo cual es un disparate aún mayor. A mí me sorprende que penalistas, como el caso del doctor Zaffaroni, desconozcan lo que es el delito de genocidio, y que vale la pena recordarlo porque es esencial hacerlo. El delito de genocidio es un delito internacional que está contemplado en la convención homónima, es decir, contra el genocidio y demás delitos aberrantes, que es una convención que en nuestro sistema tiene jerarquía constitucional. Ahora, ¿qué es el genocidio? Comete genocidio quien tiene la voluntad de eliminar a un determinado grupo por
sus condiciones de tipo racial, o sea, étnico, religioso, político. Es decir, hay adrede dolo en el sentido de que se persigue la eliminación de un grupo por pertenecer, dadas sus características étnicas, religiosas, políticas, sindicales y alguna característica más, a dicho grupo. O sea, que es algo absolutamente alejado de lo que eventualmente se podría decir que hubieran cometido como ilícito la Corte Suprema. Es decir, solamente quien no conoce ni los rudimentos del derecho penal puede decir algo así. Además, recordemos, usted que recordaba los antecedentes de Rosansky, por ejemplo, en el caso del ex ministro de la Corte, Zaffaroni, no olvidemos que fue juez del proceso militar. Seguro. Fue un proceso que cometió delitos de lesa humanidad y no tuvo ningún problema de jurar por el estatuto de ese proceso militar, y además recordemos que fue quien rechazó la mayor cantidad de habeas corpus de familiares de desaparecidos. Sin duda. Así que por demás notable que ahora quiera él acusar a dos de los miembros que está acusando fueron compañeros de él en la Corte Suprema cuando él era ministro, y los quiere acusar de haber cometido un delito de lesa humanidad, uno de los más graves, como es el genocidio. Es por demás paradojal, para utilizar un término elegante. La última pregunta, doctor, y le agradezco mucho estas reflexiones. Hay dos casos que me parece tienen el mismo sesgo ideológico. Primero, el vergonzoso retiro de la Corte Penal Internacional de Argentina en esta acusación, sí, por terrorismo de Estado y por crímenes de lesa humanidad a la dictadura venezolana. Primer tema. Y hoy, en Naciones Unidas, Argentina emitió un voto que lo aleja cada vez más de Estados Unidos y de Europa, porque avaló a Alberto Fernández una resolución respecto de Israel y sin condenar a Hamás, y que esa resolución que avaló Alberto Fernández es rechazada por el presidente de los Estados Unidos y por su país, obviamente, por Angela Merkel. Macron se abstuvo, pero ¿sabe cuáles son los votos favorables? China, Rusia, Cuba, México y Venezuela. Me parece que hay una deriva, un camino realmente peligroso que cada vez se acelera más, ¿no? Sí, no, esto es gravísimo. Además, respecto del retiro de la denuncia ante la Corte Penal Internacional, no olvidemos que se basó en el informe de Michelle Bachelet como importante funcionaria de Naciones Unidas, que analizó la situación y estuvo en situ de Venezuela y denunció más de 7.000 ejecuciones, eso ya hace más de un año. Claro. Y creo que es insospechada la señora Bachelet, además es una mujer que viene de la izquierda, insospechada de poder tener un sesgo imperialista, como generalmente de manera, digamos, global, de relato, se justifica en ese tipo de actitudes. Así que no veo por ningún lado la posibilidad de encontrar algún justificativo, algo tan grave, y que nos ubica junto a Nicaragua y a Cuba como los grandes sostenedores de Maduro. Imagínense lo que estamos diciendo. Esto realmente para la Argentina es gravísimo. Y la segunda parte que usted precisamente agrega, que es este voto, es absolutamente coherente con la anterior. Está dentro de esa deriva de la que usted habla, que ya no sé si es deriva. Ya se llegó a un punto en el cual no es una tendencia, se ha tomado posición clara del lado de las autocracias y de regímenes dictatoriales. Fíjese que justamente ayer o hoy el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ex canciller de Uruguay, del Frente Amplio, pidió a los países que integran la OEA que se declare a Hezbollah como una organización terrorista. Sí. O sea que estamos viendo que nos estamos poniendo absolutamente del lado de aquello que es contrario a la democracia. Por eso no es de sorprendernos también por qué se persigue a la justicia independiente, por qué se persigue a los medios, las declaraciones de Bianco, las declaraciones del ministro de Justicia, las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Su filiación bonapartista, etcétera, etcétera, que bueno, por lo menos nos muestran coherencia, y lo que quienes pensamos que la democracia es el único como camino para la libertad y para una sociedad desarrollada,
debemos realmente asumir un compromiso muy fuerte ante semejante amenaza. Doctor Daniel Sapsay, ha sido muy amable, como siempre, por atendernos.